Les saludamos a todos a nombre del Liceo de Síntesis, Delegación Bogotá, organismo que hace parte del área universitaria, la UNINT, la Universidad Libre y Abierta, que tiene su sede en Lima, Perú, y esta a su vez pertenece a la Fundación Magna Fraternitas Universalis. Hoy vamos a tener un conversatorio con nuestro querido compañero Horacio Cangelosi, quien también es arquitecto, miembro de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, de otras fundaciones que hacen parte del pensamiento del fundador, del doctor Reino de la Ferrier, y de su discípulo, el doctor David Juan Ferriz Olivares. Pues Horacio tiene un currículum bastante amplio, ustedes ya lo conocerán de ocasiones anteriores en que también nos ha acompañado. Le agradecemos mucho a Horacio por esta participación, que hayas acogido la invitación que te ha hecho el Liceo de Síntesis. Y vamos a continuar con los temas que aborda el maestre de la Ferrier en su quinto mensaje, en el cual hemos venido observando cómo él toma ese llamado del libro del Apocalipsis, del libro de la Revelación, que es el libro de la Cábala cristiana, Ta Kaseh, ven y ve. Es conveniente que ustedes vean las anteriores presentaciones, ya que vamos en una secuencia de temas, unos se relacionan con otros, unos apoyan lo que hemos dicho de otros, y estamos haciendo el trabajo con Horacio y con los otros compañeros que en ocasiones nos acompañan, de llevarles a ustedes una explicación introductoria sobre estos temas. Hoy, como ya ustedes conocen, nos corresponde hablar de un tema que no es tan sencillo, no es tan fácil, el ocultismo, por toda una serie de situaciones que lo rodean, provenientes de pues nuestra manera de abordar el tema, sobre todo desde el siglo XIV, XV, XVI. Bueno, el tema es muy amplio, es bastante exigente, y vamos entonces con Horacio a tratar de llevar a ustedes unas explicaciones en esta ocasión básicas. Eso sí, aplicadas en aspectos de la vida diaria, de nuestra vida corriente, puesto que de eso se trata. Los maestres hacen un énfasis especial para que su enseñanza no solamente se estudie, se investigue, se comprenda, sino que a la vez también en lo posible podamos vivenciarla, es decir, que haga parte de nuestras vidas en cuanto a nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, que esté presente en las actitudes, porque fundamentalmente es una enseñanza de investigación y de vivencia, es una enseñanza para quien quiera, que puede ser transformadora y viene a ser también una guía
para entender cada vez más y mejor cómo evolucionamos. Entonces, en esta era del saber, invitamos a todos a que abordemos el ocultismo, puesto que eso hace parte de nuestro sendero, hace parte del sendero humano y es fundamental para entender la evolución. Me voy a permitir leerles el primer párrafo, el primer pensamiento con el cual el doctor de la Ferrer inicia el propósito psicológico 19, que él denomina simbología oculta, de la serie de los 36 propósitos psicológicos. Estamos tomando esta referencia directamente de la edición de Niza, las publicaciones que él hizo durante su retiro en esta ciudad francesa de la costa azul francesa, en el Mediterráneo, puesto que hay que tener bastante cuidado, ya que se han hecho otras ediciones que han alterado lo que escribe originalmente el fundador. Él dice algo muy interesante respecto al ocultismo. En la página, esta viene siendo la página número 3, al puro comienzo de este propósito 19. Dice, el ocultismo es una ciencia tan exacta, tan verdadera como las matemáticas, la física o la química. Ella no tiene de oculto, de escondido, de secreto, más que el hecho de ser la síntesis. Y escribe esa palabra síntesis, la primera con mayúscula, para destacar su importancia, el hecho de ser la síntesis que escapa a los investigadores y a los sabios preocupados demasiado en su especialidad. Entonces, vamos hacia una cultura de síntesis poco a poco, lo vamos a ver a continuación con Horacio. Ya tenemos bastantes manifestaciones en el ámbito académico, en el ámbito científico, en la cultura. Vamos poco a poco hacia esa síntesis. Sin embargo, necesitamos despejar lo más claramente que podamos el significado de lo que es el ocultismo. Entonces, bueno, invitamos a este conversatorio a Horacio. Nos interesa, como estábamos preparando contigo este tema, enfocarnos bastante en lo que hoy viene siendo esa herencia dualista, esa herencia en que vivimos prácticamente un ambiente separado, un ambiente de separación, y vamos a introducir cómo el ocultismo nos va a proponer el ir llegando a la integración, justamente a esa síntesis. Entonces, un gusto tenerte aquí en el ambiente de las presentaciones del Liceo de Síntesis. Horacio tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Edwin, por invitarme y saludando a todos los que están accediendo a este conversatorio. Y sí, totalmente de acuerdo con lo que has expuesto. Es un tema muy importante clarificar porque hay mucha confusión respecto a qué es lo que es el ocultismo. Ya vamos a ir desarrollando seguramente que se puede hablar de un ocultismo de nivel científico,
como ponen nuestros maestres, el doctor Serrano de la Ferrier y el doctor David Ferriz Olivares, o sea, necesariamente con una base científica, como lo hizo en su momento Eliphas Levi en el siglo XIX, y que por otro lado hay quienes han llevado a una divulgación, a una masificación del ocultismo y lo han convertido en una acción mercantilista, ¿sí? Concretamente la gente que hace horoscopía con la astrología, que hace cartomancias con el tarot o con otros sistemas, y así sucesivamente, ¿sí? El espiritismo, etc. Entonces vamos a diferenciar mucho porque eso ha creado mucha confusión. Pero quisiéramos abordar justamente de lo que plantea el doctor La Ferrier en su obra El propósito de los el autismo una ciencia y él dice lo oculta propósito psicológico oculto, justamente que es algo. Dice ocultista no. Bien, decíamos que en su propósito psicológico 20, que dedica al tema del ocultismo, el maestre doctor Serrano de la Ferrier nos dice que el ocultista es un hombre de ciencia, ¿sí? Esto es interesante, ¿no? Que se ocupa más del plano espiritual, que se interesa a las cosas divinas y que se centra en el estudio de una filosofía que él llama hermética. Esto es muy interesante porque nos está diciendo claramente que hay justamente una base científica necesaria para abordar al ocultismo, pero hay que aclararlo que el concepto de ciencia que manejan tanto el maestre Serrano de la Ferrier como el maestre David Juan Ferriz Olivares es en el sentido limitado del saber, porque si uno lee este párrafo y de repente, bueno, el público que nos está escuchando en este momento dice, ah, bueno, yo no soy científico de carrera, quedo excluido de la posibilidad de abordar el ocultismo. No, no se trata de un científico de carrera, se trata de cualquier ser humano que esté dispuesto a investigar, a profundizar, a tener método, un método de accesibilidad, un método de experimentación. Y este método de experimentación es el que nos va a llevar necesariamente a que ese conocimiento de esa ciencia oculta pueda ser llevado a la práctica cotidiana y nos ayude, como tú bien decías, a resolver las circunstancias de esa vida cotidiana. Entonces queríamos sumar este concepto porque nos parece muy clarificador. Fue una de las condiciones que Eliphas Levi planteó en el siglo XIX, que justamente para merecer el concepto de ser un ocultista había que ser un hombre de ciencia. Pero nosotros clarificamos esto de ciencia en el sentido ilimitado del saber. Y ya lo vamos a ir desarrollando. Bueno, te devuelvo la palabra entonces. Excelente, Horacio. Sí, mira, esto que estamos planteando pues es fundamental como introducción al tema. Si te parece, podemos entonces abordar un caso concreto, por ejemplo, el de la salud, que tanta importancia ha adquirido hoy en día porque, bueno, la situación es bastante delicada al respecto, eso lo sabemos todos los días, las noticias nos están llegando relacionadas con la salud física, orgánica, con la salud mental, psicológica, con la salud social. Entonces, podemos mirar cómo una persona, cualquier persona, un estudiante universitario, un profesional recientemente graduado, una ama de casa, el papá del hogar, con los hijos.
¿cómo podríamos ayudarnos del ocultismo eh, cultivando una base científica? ¿Cómo estamos entendiendo en este caso lo científico para poder, digamos, estimular a todos, en cambio de que alguien salga corriendo, como tú decías, y diga, no, yo no soy científico de carrera, cuando al contrario sí podemos hacerlo si aplicamos ese ocultismo de una manera especial, sencilla incluso, no es tan complicada, en el tema de nuestra salud. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es muy interesante ese planteo porque creo que la salud es un bien que nos preocupa a todos, ¿no? Vivir saludables eh, eh, es justamente un patrimonio al cual todos los seres humanos tienen derecho. Esto está redactado en la base de los derechos humanos y no es precisamente lo que abunda en este momento por el estilo de vida que hemos desarrollado esta sociedad del siglo XX y del siglo XXI. Entonces, ¿cómo yo pensaba, mientras te escuchaba, cómo podemos abordar desde el ocultismo el volver a armonizar y volver a la salud original de la que hemos gozado cuando hemos sido gestados por nuestros padres y nos entregaron a la vida, en la mayoría de los casos, con una salud perfecta, ¿sí? Y volvemos a este concepto que planteábamos recién de la necesidad de enfocarse en esta idea de la unidad, porque la unidad implica armonía, implica salud, implica este estado de la naturaleza en donde todo es eficiente y donde somos capaces de la autosanación cuando es necesario. Justamente el maestre Serrano de la Ferrier en su obra cita a Sigmund Freud, a quien le reconoce que junto con Carl Jung, sobre todo Carl Jung, fueron capaces de devolver el vínculo entre Occidente y Oriente a ese concepto de unidad que es básico para la salud. Y justamente Freud nos dice, espíritu más cuerpo más medio ambiente igual a usted. Ahí ya aparece este concepto de la unidad, que nosotros lamentablemente en estos últimos siglos hemos fragmentado, porque el espíritu se fue por un lado, el concepto de lo espiritual quedó prácticamente puesto a un costado y se centró la ciencia de la salud o las ciencias de la salud se centraron en el concepto del cuerpo físico, material y biológico y se olvidaron de la parte mental, se olvidaron de la parte psicológica y se olvidaron de la parte espiritual. Y esa fragmentación nos ha costado y nos sigue costando muchísimo. A tal punto que eh, tanto en su momento, como vamos enseguida, vamos a abordar un ejemplo, te voy a pedir un minutito para abordar ese ejemplo de cómo encaraban los antiguos egipcios el tema de la salud. ¿Cómo la encaró Hipócrates hace 26 siglos? ¿Cómo lo ha hecho la medicina psicosomática que tiene una tradición de miles de años y que justamente el maestre Serrano de la Ferrier la rescata en el siglo XX y la señala como la que nos va a posibilitar devolvernos a ese sentido de unidad que estamos hablando y que tiene una base de ciencias sagradas, concretamente? Eh, Ahí el doctor Serrano de la Ferrer, en los propósitos psicológicos, nos dice que el 90% de los padecimientos físicos biológicos son de origen emocional. Eso lo dice a mediados, a fines de los años 50. En 1962, la Organización Mundial de la Salud generó un evento con
con las grandes celebridades científicas de la época, en donde había que dirimir hasta qué porcentaje influían, como había dicho el gran maestro Hipócrates, o como dijo el maestro Serrano de la Ferrier, hasta qué punto las causas, sí, las causas emocionales influían en lo que llamamos la somatización, o sea, la puesta en estado biológico de la salud. Pues sorpresivamente se pusieron de acuerdo los popes de la salud y dijeron en un 90%. No sé si alguien lo había leído al maestre Reynald de la Ferrier al respecto. Es poco probable porque su obra todavía no estaba tan divulgada, pero sí tomaron ese concepto hipocrático original y convalidaron 25 siglos después lo que Hipócrates nos decía. Bueno, de esto han pasado más de 60 años y todavía nuestros queridos médicos y profesionales de la salud, muchos de ellos no se han notificado de este concepto. Es más, desde el año 62 a la fecha, la medicina convencional, alopática, farmacológica o industrial, como algunos la definen, se ha polarizado en una mirada absolutamente materialista y mecanicista, olvidando todos estos conceptos que queremos rescatar y que desde esta mirada podríamos decir que Freud fue un ocultista, el padre de la ciencia de la psicología, que Jung fue un ocultista, porque nos proponen mirar al espíritu, centrarnos en las necesidades del cuerpo y atender al medio ambiente, o sea, atender el entorno, a la familia, a las relaciones, a los compañeros de trabajo. Cuando uno va a hacerse ver por un médico en una guardia de un hospital, en un estado de emergencia, difícilmente ese médico, supongamos, una persona que llega con un pico de hipertensión. ¿Sí? Llega y el médico inmediatamente le mide la presión arterial y le dice, bueno, usted está con un pico hipertensivo. Es muy difícil que ese médico le pregunte, ¿qué le pasó emocionalmente? ¿Tuvo una discusión con su esposa? ¿Le llegó la factura de la electricidad a pagar y no tenía dinero? ¿Le vence la hipoteca del préstamo de la casa? Nada, no se averigua nada. Simplemente se mide, se receta un medicamento para salir del momento y con suerte se da una serie de estudios para saber cuál es el fundamento biológico y el espíritu y el medio ambiente que nos propone Freud. Esa es la separatividad y eso es lo que nosotros estamos proponiendo de recuperar ese concepto. Porque si nosotros abordáramos ese concepto desde el ocultismo, si le hiciéramos caso al Principito cuando nos decía que lo esencial es invisible a los ojos, ¿sí? Una obrita que parece un cuento para niños, pero que sabemos que tiene un ocultismo de base. Entonces, podríamos entender que el ser humano, que la salud del ser humano es una unidad, no se puede fragmentar. Y esto no lo decimos nosotros. Lo dice la medicina tradicional china, con más de 5.000 años de antigüedad, la medicina ayurvédica, con más o menos una cantidad similar, las medicinas chamánicas de la Amazonía, la medicina chamánica que se ha practicado en el Asia, la medicina celta, las medicinas andinas, mesoamericanas. Prácticamente lo dicen todos los sistemas tradicionales y milenarios ancestrales que han tratado y con gran efectividad los temas de salud. O sea que es una ruptura reciente y con lo interesante como mensaje, con una tendencia a recuperarse porque aparece este concepto de la medicina integrativa que en grandes entidades académicas como es la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos o Harvard, están proponiendo hoy volver hacia esa fuente a través de ese tránsito por la medicina integrativa. Me parece que es un enfoque que nos ayuda a decir, bueno, ¿para qué sirve el ocultismo? Para recuperar la salud, concretamente. ¿Qué te parece? Sí, así es.
Incluso hay unos científicos hoy en día con excelente fundamentación que están señalando esa limitación de la llamada ciencia positivista, que sí se aisló, se redujo y solamente trabaja en función de la especialización, por un lado, y por el otro lado, desafortunadamente, se ha caído bastante por el tema materialista en un interés económico. Desafortunadamente, esto lo señala, por ejemplo, Rupert Sheldrake, un reconocidísimo científico inglés, biólogo, ya tiene publicados varios libros. Y he vivido, Horacio, he vivido eso que tú estás planteando, porque también algunos autores, investigadores muy profundos alemanes, como el doctor Hunecke, quien desarrolla la homeopatía, ¿cierto? El doctor, hace poco se habla de la medicina germánica. Cuando he ido a cita con el médico homeópata, 1 hora mediante su auscultación del paciente, fui con una familiar, 1 hora preguntándole, bueno, ¿y cómo es su vida? ¿Y qué le gusta? ¿Y cómo son sus relaciones? ¿Y cómo son sus emociones? Y muy atinado porque en menos de 1 hora, esta persona que tenía un alto nivel de infección en el oído, una otitis, ya le estaba pasando. No tuvo que recorrer al antibiótico, porque sabemos hoy en día los inconvenientes que hay con los antibióticos. El organismo se ha preparado para rechazarlos y que no operen suficientemente por esa falta de integración. Entonces, el ocultismo lo plantea el doctor de la Ferrer y su discípulo como como un acercamiento científico a la ciencia total. Solamente hay una ciencia sagrada, solo una, que tiene sus áreas de desarrollo, como en la yoga, como en la antigua astrología, la alquimia, la misma cábala, que son áreas de esa única ciencia sagrada. Entonces, en casa, el papá, la mamá, en el colegio, el docente, la profesora con sus estudiantes, pueden orientar en ese sentido de constatar el sentido de unidad con los que está pasando en nuestra salud, sin duda. Entonces, muchas veces una otitis es producto de un impacto emocional. Hoy en día se reconoce que parte de la causa del cáncer son impactos emocionales no elaborados. Y bueno, se habla de de los inconvenientes en la salud que son crónicos, como el que tú referías, que vienen en gran parte causados por una situación emocional no resuelta. Y la persona muchas veces no la puede resolver porque no tiene los elementos. Simplemente la vive, la padece, pero no alcanza, y ahí vamos al punto de cómo podemos iniciarnos en la ciencia, no tiene la capacidad para preguntarse. Nosotros procuramos promover en las personas la pregunta como un inicio de investigación, de indagación, de
de inquietud respecto a qué nos está pasando, ¿cierto? Entonces ahí comienza, digamos, esa área fundamental en todo ser humano, que es la capacidad para preguntar, el enseñarle a hacer preguntas, muchas veces así no tenga la respuesta inmediata, pero sí hacerse las preguntas apropiadas para conocerse, reconocerse y poder entonces ir poco a poco, porque eso no se logra de un día para otro, el hecho de reconocer que el ser humano no somos individualidades únicas y solas, sino que hacemos parte de un todo, somos un todo. Mi hija soy yo soy mi hija, tú, Horacio, haces parte de mí, yo hago parte de todas las personas que nos están escuchando, por eso tengo una sensibilidad y una responsabilidad cuando presento estos temas, porque me siento unido a la humanidad y me siento unido a los seres, a las cosas incluso, a las cosas. Entonces, ese sentido de unidad que poco a poco necesitamos recuperar, y ese es el propósito de que el ocultismo nos permite ir desde la base científica, pasando por la búsqueda de los significados, a la síntesis. Bueno, hay aspectos que podríamos sumar a estas consideraciones. Por ejemplo, en esto que tú estás diciendo de poder ver en el otro el carácter o la cualidad de la unidad. Algo que ya veían los mayas, por ejemplo, cuando saludaban In Lakesh, que significa tú eres mi otro yo. A ella había un reconocimiento de la unidad. Eh, Hay una teoría que se llama la teoría del espejo social, elabora un psicólogo, psiquiatra japonés, Yoshinori Noguchi. Noguchi se inspira en la primera teoría del espejo que formuló Jacques Lacan, que fue un discípulo de Freud, pero la profundiza y nos alerta Noguchi, y es muy interesante. Él formula 4 leyes sobre las cuales se basa esta teoría. Y por ejemplo, una de las leyes nos dice que todo aquello que a mí me molesta, que rechazo, que me incomoda, que me genera algún tipo de distancia con la persona, es mío, no es del otro. O sea, es una proyección que nosotros hacemos. ¿Cómo sería esta proyección? Ninguno de nosotros puede verse a sí mismo completamente. Si yo en este momento tengo un picor en mi espalda y no sé qué es lo que me está picando, no tengo cómo verme por mí mismo. Por más que sea muy flexible, no puedo girar 180 grados mi cabeza y mirar qué es lo que tengo en la espalda. Necesito verme con la referencia de otra persona o de algún elemento como puede ser un espejo. Por eso se llama la teoría del espejo, en donde yo necesito, tú necesitas, todos necesitamos la referencia del otro como si fuera un plano sobre el cual podemos proyectar aquello que está en nuestro subconsciente. No nos olvidemos que la neurociencia nos alerta que el subconsciente tiene el 95% de nuestras decisiones, ¿sí? Y esa cualidad hace de que nosotros necesitemos ingresar, investigar a nuestro subconsciente y poderlo hacerlo consciente, como nos enseñó Jung, para poder ser señores de nuestro propio destino. Entonces, esa necesidad de proyectarme en el otro ha creado esa decisión de creer que es el otro el que tiene mal carácter, es el otro el que actúa de una forma tal o cual que a mí me genera rispidez, incomodidad,
cuando en realidad yo le estoy proyectando un conflicto propio que debiéramos agradecer que el otro nos está mostrando. Esa mirada dualista, fragmentaria, separativa, nos hace perder de vista una posibilidad concreta de resolver y de sanarnos. Porque si yo tengo, por ejemplo, una actitud celosa con mi pareja, ¿sí? En donde soy posesivo, soy limitante, obstaculizando la independencia de la otra parte, y yo veo en ella esa devolución, me estoy perdiendo la oportunidad de resolver un conflicto que hace mucho daño a las parejas y que muchas veces termina con la separación de esa pareja. Entonces, es interesante esta mirada. Eh, Podríamos irnos hay muchos ejemplos, pero rescato justamente con esta mirada de unidad, de integración, que podríamos decir pertenece a la mirada que podríamos atribuirle a la ciencia oculta. Esto que decía Jung, que relatábamos así muy sencillamente, Jung nos decía, hasta que tu inconsciente no se vuelva consciente, el subconsciente dominará tu vida y tú le llamarás destino. ¿Sí? Esa creencia de ese determinismo, esa creencia que inclusive se ha involucrado con la astrología mal abordada, de que tenemos un destino, un fatum, como decían los latinos, que no podemos modificar. Eh, Viene desde nuestra incapacidad de tomar conciencia de eso que somos, ¿sí? Entonces ahí está el abordaje que nos permitiría justamente penetrar este misterio, porque el subconsciente es todo un misterio para el consciente. Hay técnicas, hay ciencia detrás de esto, eso es lo interesante, la epigenética, la nueva medicina germánica que tú planteabas, la medicina psicosomática de la cual ha derivado después otras disciplinas hoy, como son la psicogenealogía, la biodecodificación, etcétera, etcétera. Pero todo responde a ese eje que es la psicosomática clínica a la cual se referencia el doctor Serrano de la Ferrier y que nos introduce en el mundo de la ciencia oculta, ¿sí? A la cual, como dice el maestro Serrano de la Ferrier, la ciencia, podríamos decirle dura, rígida, le llama pseudociencia. O sea, intentan desprestigiarla diciendo que es pseudociencia, cuando es una ciencia mucho más profunda y más sanadora que la otra. Sí, así es, Horacio. Em, Hay una cantidad de temas ahí que la ciencia sagrada nos enseña, nos va dando elementos apropiados que nos permiten una guía para ir entendiéndonos, entender a los demás seres, poder ir entendiendo qué hacemos aquí, porque así como tú hacías referencia al caso de la pareja que elegí, la pareja que me tocó, es una oportunidad para evolucionar juntos. No es que yo evoluciono gracias a mi pareja, no, ella evoluciona gracias a mí y evolucionamos juntos, porque la pareja, siempre he dicho que son tres, es ella, yo y la unidad entre esos dos seres que hacen un tercer elemento. Entonces esa congregación, esa integración es fundamental para entender que lo que le pasa a ella, sus anhelos, sus sueños, sus deseos, sus propósitos, pero también esa cantidad de cositas que nos fastidian, como decías, son motivo para que de mi parte logre superar.
y no empezar a culpar y a señalar, ah, es que como usted tal cosa, entonces qué fastidio. No, las personas que nos corresponden en la familia, compañeros de trabajo, compañeros de colegio, no son jamás un fastidio. Lo es cuando estamos en la posición separatista, independientista, egocéntrica, pero son todo un tesoro de oportunidades cuando las reconocemos como un medio para que todos evolucionemos. Y sucede también con las cosas que nos suceden. Nos llega, hace poco veía yo el caso de que la persona salió feliz con los nietos a pasear y les cayó un tremendo chubasco, no llevaba gabardina, no llevaba paraguas y felices, felices. Bueno, ¿qué tenemos que aprender de este chubasco? Eh, ¿Qué nos está diciendo la naturaleza? ¿Qué nos está diciendo en un momento dado? El carro se varó, eh, lo que tú decías, me llegó un recibo y no tengo el dinero para pagarlo. Todo puede ser un motivo para que nosotros aprendamos a solucionar, a entender la naturaleza hoy en día que vivimos en estas ciudades tan llenas de cemento y de mecanicidad y hemos perdido ese contacto con la naturaleza. Entonces, que sea un motivo de integración para que nos ayudemos conjuntamente. Bueno, todo esto que estás relatando, Edwin, me parece sumamente interesante porque creo que de todo el auditorio que nos puede estar escuchando ahora, coincidiremos de que no hay ciencia más oculta que la convivencia, ¿sí? O sea, permanentemente nos desafía a ir más allá de lo visible, a ir más allá de lo tangible, de lo medible, porque del otro lado hay otros seres humanos con necesidades, con deseos, con defectos y cualidades. Y ahí se expone justamente esta necesidad de abordar a través del ocultismo esa experiencia, porque tenemos que ir más hacia el plano de lo espiritual, interesarnos en las cosas divinas del otro, de la pareja, de los padres, de los hijos, de los amigos, de los colegas, sino que pasa, por ejemplo, en una pareja cuando por una circunstancia bueno, pasan los años y naturalmente va cambiando la morfología externa, ¿sí? Algunos se ponen más gorditos, otros se ponen más arrugaditos, a otros se nos ponen los cabellos más blancos. Va cambiando esa imagen física que puede haber sido motivo de atracción en otro momento, pero que no cambia el sentimiento, si el sentimiento es sólido, por supuesto, no cambia el vínculo, es más, el vínculo probablemente se haya fortalecido y se haya profundizado a través de esto de ocuparse más de lo espiritual, de esta tercera entidad que citabas, que uno construye con el otro. Entonces, verdaderamente, si nosotros podemos abordar nuestras relaciones personales, laborales, a través de esta nueva mirada desde el ocultismo, encontraremos muchísimas posibilidades de resolverlos exitosamente. Ahora, después de esto que estamos hablando, yo me pregunto, bueno, quien nos está escuchando dirá, ¿y dónde? A ver, ¿dónde puedo hacer lugar yo a tomar esos cursos, a tomar esa capacitación, esa formación para utilizar la sabiduría de lo oculto, de esta ciencia oculta, a favor de mi economía, a favor de mi salud, a favor de mis relaciones afectivas?
¿Qué podemos decirle, Edwin, a estas preguntas de la gente? Bueno, muy interesante tu pregunta que acabas de formular, Horacio. Digamos que hay dos perspectivas. Una que podemos hacerlo individualmente. Vamos y buscamos, eso sí, si van a buscar por su cuenta, busquen autores serios y escuelas muy serias, porque como decíamos al principio, hay mucha especulación, mucha vaguedad, muchísima confusión. Mi hija que vive en Europa me cuenta con frecuencia cuando hablamos de lo perdida que está la juventud en Europa. Se van detrás de técnicas que no corresponden para nosotros los occidentales, pero que vienen o del Perú, del Amazonas, y no ayudan, no completan a la persona, son cosas muy momentáneas cuando buscan cierta experiencia, porque tú hablabas tanto de la experiencia como de la experimentación. Es importante a la experimentación también sumarle la experiencia. Entonces, cada quien puede buscar por sí mismo. Hay que aprender a indagar, hay que aprender a preguntarse, pero hay un riesgo, y es que solitos no llegamos muy lejos. Y hoy, cuando hablamos de hoy, estamos hablando que estamos entrando o entramos ya en la era del Aquarius, estamos en la etapa de transición y poco a poco se ve la necesidad de trabajar juntos. La era anterior, la era de Piscis, que tuvo entre muchas características la del dolor, el sufrimiento. Por eso el avatar de la era de Piscis se presentó durante esos 2000 años ya pasados y concluidos como un salvador mártir. Se necesitaba esa imagen. Eso corresponde también al sector número 12, a la llamada casa astrológica número 12 en el esquema natal, que eso lo estudia a través de investigaciones muy serias hoy en día la cosmobiología. En cuanto a la actual era del Aquarius, la situación es muy diferente para la humanidad. Ya estamos es en función de la vibración proveniente del sector 11, la casa 11, que es el sector que nos inclina a trabajar en equipo, trabajar en grupo. Entonces, si nosotros logramos interesarnos en un tema tan especial como el ocultismo y lo vamos indagando, primero que todo están los cursos del Liceo de Síntesis, están los cursos del CEGEN, del Centro de Estudios Generales, están los cursos del Centro Cultural de Yoga, Ñanacanda. Es decir, la institución tiene una serie de organismos que dictan cursos en donde se va aprendiendo poco a poco la ciencia sagrada, se va aprendiendo poco a poco esa síntesis, se va aprendiendo poco a poco esa mística universal de sentirnos unidos con todo, como decían antiguamente los Upanishads. Brahma es todo y todo es Brahma, no hay separatividad en absoluto. Entonces, esa individualidad que va despertando en sí misma ese anhelo, es muy conveniente que se sume a las demás voluntades para ayudar a crear la edad de oro esperada.
Entonces es una invitación que tú también vivencias allá en la Argentina. Horacio se encuentra en la ciudad argentina de Mendoza. Allá ustedes tienen una labor excelente de la cual nos puedes también hacer alguna referencia. Sí, bueno, en esto que estás diciendo, convalidándolo, aquí en Mendoza, desde la Casa de la Salud, que es un organismo de la Fundación Inveciencias, que es otra de las fundaciones surgidas del pensamiento del doctor Serrano de la Ferrier y cuyo creador es el doctor David Ferris Olivares, nosotros practicamos, tenemos una disciplina que le llamamos, o sea, que se llama originalmente baño de bosque, que es una disciplina milenaria que ha tenido un gran impulso desde Japón, porque los japoneses han venido desarrollándola, investigándola mucho, pero es una práctica que en tanto que haya bosques de algún tipo se puede practicar tranquilamente. Que resumiéndolo muy rápidamente, es una ecoterapia en la cual durante un tiempo determinado, aproximadamente 2 horas de inmersión en un área boscosa, se comienzan a modificar y a reparar una serie de parámetros biológicos y psicológicos. Por ejemplo, una persona, nosotros lo medimos, eso, hacemos las mediciones biométricas correspondientes, que inicia la actividad con una condición de desvitalización, con una condición de una tensión arterial más alta de lo debido o con un nivel de oxigenación de alguna manera que no adecuado, cuando termina la práctica ha resuelto favorablemente o crea una tendencia de resolución porque eso sigue aportando en el tiempo. Se han hecho prácticas de laboratorio de muestras de sangre en donde después de haber transitado este tiempo, la sangre se fluidifica después de esta práctica. Entonces se elimina toda posibilidad de coagulación no saludable, de creaciones de trombos, coágulos, todo este tipo de cosas. Y lo que nos cuenta la gente después que está la posibilidad de resolver temas de la conducta, del estado de ánimo, el insomnio, desaparece el insomnio. Tuvimos una anécdota muy bonita de un señor que vino, por primera vez venía. Él venía a descubrir el baño de bosque y nos cuenta que su problema es que sufría de un insomnio pero de años y años, que no podía dormir más de 2 o 3 horas y se levantaba y mal, obviamente, porque una persona que no descansa bien es una alteración considerable. Bueno, hizo este primer baño de bosque, volvió al segundo y nos contó, ni bien llegué la vez pasada a mi casa, almorcé y me acosté a dormir una siesta. Sus familiares lo tuvieron que ir a despertar porque creían que le había pasado algo. Durmió como 4 o 5 horas, fue una siesta, y a partir de ahí desapareció su problema de insomnio con una sola práctica. Es llamativo, ¿no? Porque algo puso en orden, algo que no puede lograr ningún medicamento, ningún tratamiento convencional, que es simplemente contacto con la naturaleza. No hacemos otra cosa que caminar entre los bosques, abrazar árboles, descalzarnos y tomar conexión con la tierra a través de la planta de los pies, tomar sol saludablemente, respirar aire puro en un ambiente propicio. No hicimos otra cosa. Y ese hombre resolvió su problema de años con un entusiasmo, imagínate. Bueno, ¿a qué viene este comentario? Eso se potencia mucho porque somos muchas personas juntas haciendo esa práctica. Tenemos un promedio de entre 30 y tantas y 50 y tantas personas que asisten a ese momento, a ese evento, y es un círculo de esas
treinta y tantas, cincuenta y tantas personas donde se suman voluntades, se suman vibraciones y frecuencias energéticas que sumadas a las que ya nos otorga la Pachamama, la Madre Tierra, a través de los árboles, a través de la tierra propiamente dicha, se potencian. Y cada quien que lo intenta practicar, estos son los comentarios que recibimos, más los nuestros propios, que lo intenta hacer en forma aislada, individual, no siente los mismos efectos. Se facilita muchísimo, se maximiza la ventaja de hacerlo cuando se trabaja en colectivo. Lo mismo ocurre, obviamente, con esto que estás planteando, con los estudios, en la experimentación, porque se enriquece con la diversidad de cada quien. Bueno, podríamos aportar ese ejemplo como para hacer un poco más resumido el tema. Excelente, Horacio. Sí, estamos uniendo voluntades. Los buscadores sinceros nos estamos uniendo porque esa unión también genera todo un efecto que potencia pues el trabajo. He ahí también las excelentes cualidades y logros que están alcanzando grupos de voluntarios de jóvenes dedicados a cuidar, a salvar la fauna, la flora, los arrecifes, los delfines, las ballenas, bueno, la fauna, porque hay grupos dedicados a determinados animalitos, determinadas especies. Entonces, estos párrafos que nosotros leemos de la literatura escrita y traducida al español por el maestre doctor David Juan Ferris Olivares, supervisada en esa traducción directamente por el mismo autor, que es, digamos, la calidad de esta literatura que tuvo esa especial condición, pues permite que estos párrafos, estos pensamientos, sean motivo para generarnos posibles cambios, meditaciones, profundizaciones, al punto de llegar a hacernos evolucionar en la medida en que los tomamos muy en cuenta, los profundizamos y el que quiera, pues naturalmente está invitado a vivenciar estos pensamientos porque sabemos que el pensamiento es transformador, el pensamiento tiene un vigor. Hay el caso de que todavía seguimos estudiando el pensamiento de Platón, de Pitágoras, desde cuántos siglos, porque el pensamiento efectivamente tiene una vigencia especial y más en este caso cuando se trata de enfoques producto de investigaciones y de una realización espiritual especial como es la proveniente de los maestres del doctor de la Ferrier y su discípulo, el doctor David Ferris Olivares. Y contamos hoy en día con la presencia física de los actuales maestros, la maestra María Nilda Serf Arbulú, el maestro José Miguel Esborronda Andrade, porque esa es otra, digamos, especial condición que tenemos la humanidad en esta era, y es que vamos a tener la presencia física de maestros de alto nivel evolutivo permanentemente. Ya no es como la era anterior que los grupos de maestros tuvieron que actuar escondidos. Entonces hoy los tenemos casi que, como decimos, al alcance de la mano, al alcance de un WhatsApp, al alcance de un correo electrónico. ¿Tú nos puedes comentar alguna breve experiencia al respecto, Horacio? Porque eso me parece Bueno,
fundamental en el ocultismo contar con la guía de un maestro. Te puedo contar mi experiencia personal, ¿sí? Eh, que es válida, creo, como ejemplo, ¿no? Eh, yo tenía la edad para iniciar mis estudios universitarios, había terminado mi colegio secundario y bueno, pasaba por una situación difícil para mí y difícil para mis padres, porque tenía vocación por muchas carreras, ¿sí? Yo quería estudiar arqueología, psicología, filosofía, música, arquitectura. Tenía un panorama muy abierto, demasiado. Entonces, estaba estudiando música, estaba estudiando en ese momento música, había hecho un primer semestre de ingeniería civil, pero no me gustó, no era lo mío era la arquitectura. Estaba cercano, pero no era lo mismo. Y justo en esa etapa, en ese momento, viene de visita a Mendoza el maestro, el doctor David Juan Ferriz Olivares, a quien yo no conocía personalmente. Lo conocía por grabaciones, por haber leído alguna de sus obras, pero no lo conocía todavía personalmente. Entonces aproveché, me habían comentado que era un gran cosmobiólogo, que bueno, era la oportunidad para yo requerir el consejo de él y ver cómo me podía orientar en respecto a mi vocación y a mi profesión. Entonces tuve una primera entrevista con él, yo ya en ese momento ya hacía 3, 4 años que venía estudiando dentro de la Escuela Superior de Cosmobiología de la Universidad Internacional de la UNIT, hoy de la Magna Fraternitas Universalis, ¿sí? Entonces yo ya tenía conocimiento de cosmobiología y me pareció que lo mejor, y realmente resultó así, era llevar mi esquema astrológico o cosmobiológico para que él lo viera, ya que él era un gran cosmobiólogo, qué mejor que mostrarle mi esquema. Bueno, así comenzó la entrevista. Me preguntó el maestro David Ferri, me preguntó cuál era mi deseo. Entonces yo le dije, maestro, yo quiero unir la ciencia y el arte. Me miró, se sonrió con esa sonrisa panorámica y brillante que él tenía. Habrá dicho, bueno, es un desafío. Y le muestro mi esquema. Entonces, ve el esquema, pero bajó la vista, habrá tardado 10 15 segundos. Volvió a levantar la vista, me miró y me dijo, tú tienes que ser arquitecto. Bueno, para mí él no sabía que la arquitectura estaba dentro de mis opciones. Aclaro esto. Lo único que él escuchó de mí era eso de unir la ciencia y el arte. Entonces, a partir de ahí, salí corriendo después de esa entrevista, charlábamos algunas cosas más, por supuesto, fascinado con él, obviamente. Llegué a mi casa, los junté a mis padres y les dije, ya sé qué es lo que quiero ser, yo quiero ser arquitecto. Y ahí comenzó mi aventura con la arquitectura. ¿Qué pasó después con esto? ¿Sí? Porque no solo que, bueno, la vida me acompañó y pude terminar y ser arquitecto y disfrutar de esta profesión que amo, sino que de la mano de encontrarme con la arquitectura, yo fui introduciéndome en otros modelos de pensamiento, en otros paradigmas inclusive, que me llevaron mucho más allá de la arquitectura convencional. Me llevaron al Feng Shui o Feng Shui, que es una ciencia, arte, técnica milenaria tradicional de la China, muy importante, porque por ejemplo Confucio era maestro de Feng Shui e instituyó el Feng Shui como política pública de 3 emperadores chinos. Confucio, no cualquiera. Cuando yo me enteré de eso dije, ah, bueno, vamos por buen camino. Me llevó a la geobiología, que es esta disciplina científica que nos permite reconocer cuál es nuestra interacción con la energía que viene desde el subsuelo, desde el centro de la Tierra y que nos afecta en una forma increíble y oculta,
porque no lo visualizamos. Me llevó a la bioarquitectura, me llevó a la neuroarquitectura, especializaciones, y me lleva después a la condición que estoy ejerciendo hoy en paralelo, que es como terapeuta de lo que es las psicobioterapias, psicosomática, psicogenealogía y esto que estamos hablando ahora. O sea, me abrió un panorama y me introdujo en las ciencias ocultas, ¿sí? Porque con todo lo que pude ver a través de cada una de estas disciplinas, realmente ahí es donde sentí la confirmación de aquello que yo quería, de poder unir la ciencia y el arte. Bueno, es un ejemplo, lo he sintetizado muchísimo porque son varias décadas invertidas en este camino, pero todo gracias a esa divina orientación que el maestre David Ferriz me dio en ese momento, que para mí es uno de los hitos más importantes de mi vida, ¿sí? Haber escuchado de él esa clarificación y haber podido cumplirla. Excelente, Horacio. Y sí, definitivamente has podido prestarle un servicio a la humanidad, a la institución, con tus estudios, todos tus aportes, tus investigaciones. Y bueno, ya por el tiempo también vamos a ir terminando esto que nos acaba de compartir Horacio de su experiencia es ocultismo. ¿Sí? O sea, es esa vivencia, es esa mística eh, de, de poderse conectar para colaborar, contribuir, ayudar a los demás. Ese es uno de los grandes propósitos que tenemos como humanidad cada uno en esta era para crear esa atmósfera viviente, real, de colaboración mutua. De ahí ese pensamiento y con el cual queremos terminar, ya agradeciéndote mucho todos tus aportes, Horacio, con este pensamiento del maestre Reino de la Ferrier, que está totalmente vinculado con lo que corresponde al sector 11, la casa 11 de la antigua astrología, que es el ámbito, las circunstancias donde el ser humano busca integrarse con otros seres humanos para cumplir con un ideal, realizar una labor. Él dice que el mundo habla de amor como fuente principal de la búsqueda del gran problema a resolver. Eso que heredamos de la era anterior. De hecho, no se trata en nada de eso. El amor, aun en su forma más elevada, no pasa de ser un código moral. Hay que estudiar qué es lo que significa un código moral. Entonces, el amor no pasa de ahí, de ser solamente un código moral. Y anota, y aquí viene la enseñanza típica para esta era del Aquarius. El amaos los unos a los otros, que fue la enseñanza del avatar anterior, del Maestre Jesús, da a comprender, entiéndanse, en este caso, entendámonos, compréndanse, comprendámonos, asimílense, asimilémonos los unos con los otros. Bien, entonces esta es la invitación que tenemos en función de este propósito tan importante como es el estudio, el abordaje serio, científico del ocultismo y que nos va a ayudar a todos para crear esa edad de oro, lo cual significa crear las condiciones mejores de calidad de vida en todo su sentido para bien de la sociedad, que podamos convivir en tolerancia, aprendamos a buscar la verdad
y realicemos la paz. Entonces, Horacio, sé que ya quieres dar unas palabras de despedida, una última conclusión, adelante. Bueno, sí, primero que nada agradecer y el gusto de siempre de poder compartir este espacio, que nos parece que es una ventana muy importante de comunicación para poder compartir con quienes ya tienen este tipo de experiencias, de recorrer el sendero de esta manera, y para quienes están buscando justamente porque son las referencias, son los acercamientos que nos van ayudando a comprender hacia dónde, y sobre todo nos ayudan a respondernos estas dos preguntas de ocultismo que se hacían desde el antiguo Egipto, que es ¿quién soy y para qué soy? Son las dos grandes preguntas que dice el doctor Serrano de la Ferrier, que si uno logra responderse esas dos preguntas, habrá ganado, pero muchísimo en su evolución. Y que este es el ámbito, o es uno de los ámbitos más propicios, porque para poder respondernos esas dos preguntas, tanto la Magna Fraternitas Universalis, con sus distintos organismos, la Fundación Orden del Aquarius, la Fundación Inveciencia, la Fundación ELIC, la Fundación FIS, que son las fundaciones surgidas, emanadas del pensamiento luminoso del doctor Serrano de la Ferrier, cuentan con la llave de plata, que es de esta era del saber, que es la literatura escrita de puño y letra del avatar del doctor Serrano de la Ferrier, 99 obras escritas, una producción maravillosa, más toda la obra de exégesis del doctor David Ferriz Olivares, más la obra de exégesis que están generando nuestros maestros, la contadora María Linda Selfar Bulú y el licenciado en matemáticas José Miguel Ronda, ambos venerables atajats. Entonces, tener este respaldo de un saber tradicional actualizado según los imperativos cósmicos de la era Acuario para poder recorrer este sendero y este descubrimiento y abordaje del ocultismo, es un gran, pero un gran respaldo y una clarificación y una seguridad de que quien venga a beber de esta fuente va a estar bebiendo de una fuente prístina y tradicional. Así que invitar a todos los que nos están escuchando en este momento a acompañarnos, a ser parte de este movimiento que propone la reeducación de la humanidad para alcanzar la edad de oro, esta edad de paz soñada desde hace siglos por la humanidad. Muchas gracias y quedamos a disposición, por supuesto. Muchísimas gracias, Horacio, y muchísimas gracias a todos ustedes. Esperamos sus preguntas, esperamos sus comentarios y les invitamos a estar atentos para el próximo tema que va a tratar sobre cómo evolucionamos. Vamos a enfocar ese tema de cómo evolucionamos de acuerdo a una enseñanza del doctor David Juan Ferriz Olivares que enfoca esa evolución en función de los trabajos que hizo la psicología en el siglo XX, del análisis transaccional de Eric Berne y Thomas A. Harris acerca de la acción, cómo evolucionamos a través de la acción, de la interacción con el otro, como hemos visto hoy, con los otros, con las cosas, con el ambiente externo, con el ambiente interno. Entonces, están ustedes atentos a la publicidad que estaremos presentando ya en esta nueva semana y les invitamos nuevamente a que en lo posible estén repasando todos los programas anteriores, todos los temas que hemos venido presentando, porque, repetimos, están muy concatenados
unidos los unos con los otros. Bueno, que estén muy bien, felices días para que tengamos la oportunidad de seguir creciendo, estudiando e investigando.